Hace 90 millones de años, este desértico paraje era un mar poco profundo habitado por arrecifes de coral y fauna marina. El paisaje de una región se transforma lentamente a lo largo de millones de años. Esto nos da una idea de que la Tierra es extraordinariamente antigua. Al principio no existía nada de lo que conocemos hoy como paisajes típicamente terrícolas. El tiempo y la mezcla de los elementos químicos de esa masa explosiva y oscura que era nuestro planeta formó la corteza terrestre, los mares y la atmósfera hace más de 4.000 millones de años. El rostro de la Tierra era muy diferente al que conocemos ahora. Esto es un estrato. Sí. Va ¿Así? por así, ¿ves? ¿Así? Creo que sí. O sea, casi. El rostro de la Tierra era muy diferente al que conocemos ahora. La teoría de la tectónica de placas plantea que los continentes estuvieron unidos en una sola porción de terreno, es decir, en un supercontinente, por lo menos en 2 ocasiones en la historia de nuestro planeta. En Oaxaca, un grupo de científicos mexicanos creen haber encontrado una nueva pieza del rompecabezas geológico, un fragmento de Rodinia, el primer supercontinente que se formó en la Tierra hace 1.000 millones de años. Descubramos el trabajo que desde 1991 han desarrollado científicos mexicanos y extranjeros para llegar a la hipótesis de Oaxaquia y conocer los acontecimientos geológicos tan alejados en el tiempo que le dieron origen. Los terremotos siempre nos toman por sorpresa. Transforman nuestro entorno en cuestión de segundos. Nos recuerdan que la Tierra es un planeta en permanente movimiento y que la corteza terrestre está sujeta a constantes transformaciones. A pesar de ser imponente, no es más que la capa más delgada de nuestro planeta. La corteza terrestre es como un rompecabezas formado por piezas de diferentes tamaños, grosores y edades. Las piezas de este rompecabezas se llaman placas tectónicas. Están formadas por la corteza continental y oceánica y una porción de la parte superior del manto. Entre la corteza y el manto se encuentra una capa llamada astenosfera, formada parcialmente por magma. La astenosfera es el mecanismo de transporte de las placas que se mueven en diferentes direcciones a una velocidad entre 2 y 30 centímetros por año. Algunas chocan, otras se separan y algunas se deslizan debajo o encima de su vecina. La corteza se encuentra a merced de las corrientes convectivas de magma localizada en el manto superior, a más de 100 kilómetros de profundidad. Estas corrientes no solamente son responsables de los terremotos y volcanes, también son capaces de devorar océanos y colisionar continentes
a lo largo de millones de años. Nuestros sentidos y promedio de vida son demasiado cortos para percibir la lenta deriva de los continentes. Si pudiéramos ver en un segundo lo que ocurre en un siglo, entonces podríamos notar los cambios en la superficie terrestre. La cordillera de los Himalaya, por ejemplo, las montañas más altas del mundo, con más de 8.000 metros sobre el nivel del mar, comenzaron a formarse por el levantamiento del terreno y lecho marino hace más de 40 millones de años. Estas montañas se elevan imperceptiblemente unos 2 metros cada 1000 años. Apenas en los años 50 se comenzó a explorar el fondo de los océanos. Los submarinos y barcos oceanográficos descubrieron extensas cadenas montañosas en medio del Atlántico y el Pacífico, formadas por volcanes activos. También se encontraron profundos abismos. Son las fronteras entre las placas. En estos sitios penetran lentamente las placas oceánicas bajo las placas continentales al ser empujadas desde las cordilleras. A este fenómeno se le conoce como proceso de subducción. La corteza oceánica tiene un grosor que varía entre los 7 y 20 kilómetros. Además, es muy densa y por eso, al chocar con la corteza continental, de un grosor de hasta 70 kilómetros, se dobla y penetra de forma irreversible al interior del manto, es decir, se subduce. El fenómeno de la subducción fundamenta la teoría de la tectónica de placas. A su vez, con esta teoría se ha logrado conocer la historia, la estructura y la dinámica de la corteza terrestre, ligada también al origen de los sismos y las erupciones volcánicas. Las placas tectónicas modelan y transforman el paisaje y la geografía del planeta. Han formado elevadas cordilleras, profundas cuencas oceánicas y hasta inmensos y desolados supercontinentes. Los geólogos que se dedican a armar los rompecabezas de los continentes antiguos se llaman paleogeógrafos. Ellos parten de una idea muy simple. Si las placas tectónicas son piezas de un rompecabezas móvil, entonces en el pasado debieron estar en distinta posición y formar supercontinentes. Durante 8 décadas, se creyó que Pangea era el único supercontinente que había existido en la superficie de la Tierra. Apenas en 1991, los científicos coincidieron en la existencia de un supercontinente 3 veces más antiguo que Pangea, al que llamaron Rodinia. Rodinia se formó hace 1.000 millones de años. Era una gigantesca masa continental desolada, sin rastros de plantas ni animales, sin vida. ¿Cómo saber cuándo y cómo ocurrió esto? En vista de que no hay fósiles de seres vivos en las rocas continentales de esa época, los geólogos recurren a los minerales y los elementos químicos de las rocas, que combinados cuentan una historia sobre cierto periodo de la evolución y dinámica del planeta. Las rocas superficiales, como las sedimentarias y las volcánicas, se forman bajo condiciones climáticas específicas. Algunas en terrenos y climas tropicales y húmedos, otras en terrenos secos y fríos. Dependiendo de la localización de estas rocas, los geólogos infieren la posición de los continentes al momento de su formación. Las rocas volcánicas, o las que se forman por la acumulación de sedimentos, suelen transformarse en rocas metamórficas. Esto ocurre como consecuencia de la tectónica de placas. Sepulta rocas a 10 y hasta 100 kilómetros de profundidad, donde se funden y combinan con otros minerales a más de 300 grados centígrados.
El granito se forma a muy altas temperaturas, entre 600 y 650 grados centígrados. A simple vista es imposible aportar datos precisos sobre el granito que vemos aquí, pero nuestros granitos en Botswana se formaron a profundidades entre 1500 y 3000 metros. Estas rocas están muy deformadas, y como las que hemos visto en otros afloramientos de Oaxaca, están enormemente plegadas. Esto implica que fueron transportadas hasta aquí desde otros lugares y desde grandes profundidades. Sí, definitivamente han recorrido grandes distancias. Hemos visto en los diferentes afloramientos zonas de plegamiento y fallas donde las rocas están notablemente foliadas. La comparación de las rocas de granito obtenidas de distintas regiones en todos los continentes, muestra un patrón de relaciones que, visto en un mapa, conforma una geografía diferente. Ahorita no hay máquinas más modernas que esta, en verdad. Hay una que están desarrollando, pero estos ahorita es lo mejor. Ajá. Las rocas poseen una memoria magnética en sus átomos. Al momento de enfriarse el magma, los átomos de magnetita dentro de la roca se orientan, como la aguja de una brújula hacia el polo norte magnético de la Tierra. Los polos magnéticos de la Tierra se invierten con relativa frecuencia. Los geólogos toman en cuenta este detalle para situar en una posición correcta a las piezas de los rompecabezas geológicos. Aquí puedes fechar también la edad por medio del plomo radioactivo. Si esa edad a la que llamamos edad plomo-plomo coincide con las otras edades de los dos isótopos uranio-plomo de una muestra, y si esas tres edades coinciden, decimos que son concordantes. Esta concordancia nos permite fechamientos muy precisos de la edad de las rocas. Aquí en Lugis hemos llegado a fechar las rocas de 980 millones de años con un margen de error de solo 1 millón de años. Esta investigación se lleva a cabo en coordinación con el Departamento de Geología de la Universidad de Sonora y con la sede en Hermosillo del Instituto de Geología de la UNAM. Estamos trabajando con geólogos mexicanos de esas instituciones, investigando ciertos aspectos de los problemas de deformación derivados de la colisión entre Gondwana o Sudamérica y Laurencia o Norteamérica. Se cree que hace 750 millones de años, Rodinia se comenzó a fragmentar en dos continentes conocidos como Laurencia y Gondwana, formando un océano al que han llamado Pantalásico. En medio del océano había una cordillera submarina con una intensa actividad volcánica que separó a los continentes. Las circunstancias especifas de estos eventos de deformación rocosa son relevantes porque tienen implicaciones relacionadas con depósitos minerales de interés económico y con el petróleo. Por la acción de las tectónicas de placas, se formaron varios continentes que siguieron una ruta a la deriva. La antigua placa norteamericana llamada Laurencia giró hacia el polo sur. El bloque de Gondwana estaba formado por la Antártida, Australia, la India y Arabia se dirigió hacia el polo norte. Al centro se encontraba la antigua África. La orogenia Grenville es una de las más antiguas del margen este norteamericano. Es una de las más continuas y largas de América y su edad es entre 900 y 1000 millones de años. Los científicos concuerdan en que al formarse Rodinia, hace unos 1100 millones de años,